Buenos días, mi nombre es Eduardo Gutiérrez. El día de hoy les voy a hablar acerca de la probabilidad y el estudio probabilístico. Para empezar, empecemos con lo más simple, que es entendible para todos, que es la probabilidad, que es lo primero que debemos saber para poder seguir con los demás temas. Veámoslo rápido y sencillo. La probabilidad es, digamos, un valor numérico, el cual nos podría servir para determinar la ocurrencia, lo que pueda llegar a pasar en un evento de una situación. El ejemplo más fácil y lo más sencillo es el dado. El dado, y vamos a hacerlo con las siguientes cosas. Tiene 6 lados, si se dan cuenta. Entonces, son 6 lados y siempre solo va a caer de un lado. Ejemplo, en el 3, en el 1, en el 2. O sea que solo puede tener un evento. Vamos a verlos de la siguiente forma. La fórmula de la probabilidad es muy sencilla, pues viene siendo que la probabilidad es igual a los eventos posibles entre los eventos totales. ¿Cómo determinamos esto? En el caso del dado, tenemos que sus eventos totales son 6, pues son las cosas que pueden ocurrir. Entonces, tenemos que sus eventos totales son 6. Y sus eventos posibles, o sea, solo puede caer una cara, o lo que puede ocurrir a la par, solo es una cosa. Entonces, evento posible es igual a 1. Entonces, podemos decir y demostrar en modo de fracción que su probabilidad es 1 entre 6. Un ejemplo más sencillo en esto es en una moneda. Pues al tener una moneda, solo tiene 2 caras. Entonces, se aplica exactamente lo mismo, pero veámoslo con la moneda para que lo entiendan un poco mejor. Entonces, tenemos que sus eventos totales son 2. Entonces, P es igual a sus eventos totales, que dijimos que son 2, pero solo puede ocurrir uno a la vez, que son sus eventos posibles. Entonces sería 1. Su probabilidad es de 1/2. Ahora, esto se puede representar en fracción o se puede representar en porcentaje o en decimal, quedando en porcentaje de la siguiente forma, que sería el 50%, o que sería exactamente lo mismo que el 0.5. Estas tres formas son correctas de explicar o de decir qué es la probabilidad. A partir de esto podemos seguir trabajando con lo demás y espero les quede un poco más claro. Siguiendo con el tema, vamos a aplicarlo en un uso diario que podemos ocuparlo tanto en la escuela como en el trabajo, como en la vida diaria. La probabilidad se basa a través de la recolección y el análisis de datos. ¿Cómo vamos a recabar estos datos? A través de cuestionarios. Puede ser a través de cuestionarios o encuestas. La diferencia de un cuestionario a una encuesta es que el cuestionario prácticamente es la hoja, lo que usamos, y la encuesta es cuando nosotros mismos vamos y le preguntamos a las personas. Regularmente se usa la encuesta para obtener resultados más verídicos y ser un poco más ágiles en la creación. Igual si son muchos datos, es recomendable hacer solamente el cuestionario para que sea respondido. Igual dependiendo cada caso es lo que se va a usar. En este caso tenemos un pequeño ejemplo con el tema de gustos y tenemos dos opciones, frío o calor. Esta es una pregunta, la siguiente pregunta tiene la respuesta de dulce o salado. A partir de esto, supongamos que le vamos a hacer una encuesta a 100 personas. Cada persona nos va a dar su resultado, ya sea frío, sea calor, sea dulce o sea salado. Lo vamos a vaciar en una tabla de la siguiente forma. Es muy sencillo, en este caso solo tenemos dos opciones, frío o calor, dulce o salado, cada una de su respectiva pregunta. Lo vamos a vaciar en una tabla en la cual vamos a vaciar los datos y comenzaremos poniendo las preguntas, como con pequeñas palabras clave. Entonces podemos decir que la primera, su palabra clave sería, por ejemplo, clima. Y de la segunda, su palabra clave sería sabor.
A partir de esto, podemos hacer las siguientes columnas, que quedarían de la siguiente forma en la parte superior para determinar las respuestas que hayamos obtenido. En este caso solo vamos a hacer dos columnas, las cuales van a representar las respuestas. En este caso sería la respuesta A o la respuesta B. Suponiendo esto de las 100 personas que habíamos dicho. Ahí vamos a vaciar los resultados que obtengamos. Supongamos que en clima 30 personas deciden el frío, pero lo vamos a determinar con la letra A, para que sea más fácil para nosotros la muestra de resultados. Y por ende, a veces va a ser entonces calor, entonces van a ser 70 personas. En sabor, supongamos que se va a 25 personas y 75. Ahí vaciamos nuestros resultados para poder trabajar con ellos más adelante. Hay casos excepcionales, la verdad hay casos en donde puede ser mayor este número superando los 100. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona eligió, por ejemplo, frío y calor. ¿Qué decide los dos? Podría ser una opción C, donde digamos que eligen ambas y aún así llegaría a 100. O si eligen las dos, obviamente, por ejemplo, si 35 personas eligen frío y calor sin tener la opción C, entonces se dan cuenta, serían 105. No nos ocasiona ninguna falla en nuestros números, pues solo son, como decimos, los resultados vaciados en la tabla. En este caso vamos a dejarlo con 30. Nos quedamos con estos datos para poder pasar a la siguiente parte. Teniendo estos datos, vamos a poner en práctica lo que mencionamos en un principio, que fue nuestra fórmula. Si la recuerdan, es P es igual a los eventos ocurrentes sobre los eventos totales. En este caso vamos a, no la probabilidad, sino vamos a sacar más bien un estudio de estas personas que prefieren de forma probabilística, para demostrarlo de la siguiente forma. Los eventos totales dijimos que eran 100. ¿Por qué 100? Son las 100 personas a las cuales les hicimos las preguntas. Entonces son 100 eventos que pueden ocurrir. En este caso, los eventos ocurrentes o los eventos que van a ocurrir serían los resultados. En este caso, empecemos con el clima. Entonces, si empezamos con el clima, podemos decir que P es igual a 100 entre, por ejemplo, 30. Entonces quedaría de esa forma, diciendo que la probabilidad de que las personas le guste la opción A es de 30 sobre 100, que como dijimos también puede ser dicho en porcentaje o en decimal. Por ejemplo, aquí la probabilidad de que ocurra en porcentaje sería de un 30%, o bien, dicho de manera en decimal, de 0.3. Entonces, podemos decir que regularmente, como se muestran los datos siempre, es en porcentaje. Entonces, decimos que al 30% de la población eligió la opción A. Eligió el frío, es un ejemplo. Y el 70%, si usamos lo mismo en esta fórmula, esta vez es fácil porque usamos el 100. Entonces, al usar el 100 es más fácil hacerlo, pero si no, nuestra fórmula sigue siendo la misma. Ejemplo en sabor, si queremos saber la opción B, que es igual que el 75% es lo que eligieron sobre el 100, que son las personas totales, nos queda que su probabilidad es de 75 de 100, o bien dicha que es el 75%, o bien dicha que es el 0.75.
75 en decimal, quedando así nuestro estudio probabilístico de mercado. Bien, ahora teniendo estos datos, teniendo esta explicación y dando cómo se usa la probabilidad en la vida diaria, vamos a pasar a algo más complejo, dejando de lado las explicaciones, y vamos a pasar a ver algunos diagramas para que quede un poco más claro este tema. Sigamos con la explicación, viendo lo que viene siendo esta vez, para concluir el tema, lo que es la teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos. Y vamos a trabajar con una tabla similar a la que vimos hace un momento. Esta vez vamos a trabajar con que le hicimos una encuesta a 10 personas para que sea más fácil de explicar. Y aquí está la tabla que mencionamos hace un momento, en cual mencionamos de nuevo clima y sabor, respuesta A y B. Entonces, aquí, si se dan cuenta, pasó lo que dijimos hace un momento, 7 y 5. 7 y 5 es igual a 12, si se dan cuenta, supera el 10. No quiere decir que le hayamos hecho la encuesta a 12 personas. Quiere decir que tal vez algunas personas eligieron ambas. Eso quiere decir que 2 personas más eligieron ambas. Quiere decir eso. Entonces vamos a empezar a trabajar con nuestra teoría de conjuntos. Para empezar, vamos a empezar realizando nuestra notación de conjuntos. ¿Qué es eso? En este lado, como podrán ver, para clima puse frío y calor, para sabor puse dulce y salado, representados con la letra, por ejemplo, clima con la letra F y con la letra C, lo cual trabajaremos de la siguiente forma. Empezaremos con la letra F. La letra F, vamos a anotar las personas que eligieron la letra F. En este caso podemos poner F es igual, abrimos nuestra llave y lo vamos a representar con la misma letra F pero con números. En este caso quiere decir, supongamos que este es frío y que este es calor. Entonces tenemos que F es un total de 7 resultados, entonces vamos a poner F1, F2, F3, F4, F5 y así hasta llegar al número total, que fueron 7. Quedaría más o menos de esta forma. Esta sería nuestra notación de conjuntos. Pero no solo lo haremos de la letra F, sino también de la letra C, que en este caso es calor. Calor es igual, pero nos damos cuenta que aquí solo son 5 resultados los que obtuvimos. Entonces abrimos nuestra llave y ponemos C1, C2, C3, C4 y C5. Cerramos nuestra notación. Teniendo esto, ya tenemos que nuestra notación quedaría así y así. Ahora hagamos a lo que dice su nombre, que es teoría de conjuntos, lo cual vamos a ver o vamos a simbolizar y vamos a representar una unión o una intersección. Para eso hay que tener en cuenta que en probabilidad la unión se demuestra con el siguiente signo, que sería así, una U de unión, y la intersección, el signo contrario, que sería este. Entonces este representa a unión y este representa a intersección. Vamos a hacer la unión de estos conjuntos, lo cual quedaría de la siguiente forma. Entonces vamos a poner la unión. Entonces ponemos F unión con C. Quedaría de la siguiente forma. Entonces, ¿qué quiere decir unión? Que vamos, como su nombre lo dice, a unirlos. Entonces, lo mismo que hicimos aquí, abrimos nuestro conjunto y ponemos todos los valores, pues vamos a unirlos en un solo conjunto. Entonces, todos estos valores los vamos a pasar aquí y se van a escribir todos.
De esta forma quedaría ya mostrada la unión, pues queda ya su conjunto de esta forma, estando todos en un mismo conjunto. Muy bien, ahora pasemos a ver lo de intersección. Explicado de otra manera para que quede un poco más claro, entonces pasemos a lo de intersección. Para seguir con la explicación, vamos a cambiar un poco las letras. En vez de seguir usando F y C de este lado, vamos a usar la letra P. Que bien, P quiere decir las personas. En este caso lo cambiaremos de este lado y nuestras personas son 10. ¿Ok? Entonces si lo vemos en unión, quedaría P1, P2, P3, así hasta el 10. Ahora para la de conjuntos usaremos esto para que sea un poco más fácil explicarlos. Teniendo en cuenta el de intersección, si se dan cuenta, ya usamos aquí el símbolo que quiere decir intersección. Usamos P1 y P2. En este caso es un caso hipotético en el cual solo usaremos esos dos. ¿Por qué 2? ¿Por qué? Porque tenemos 7 y 5, como lo dijimos en un principio, son dos personas las que eligieron ambos. Esto lo representamos de esta forma. La persona 1 y la persona 2 eligieron la letra A y la letra B. Quedaría representado así el de intersección. ¿Por qué? Porque estos dos se cruzan. Vaya, estos dos se interceden como su nombre lo dicen. Ahora pasaremos con uno que nosotros llamamos como diagrama de Euler-Venn o diagrama de Venn, como gusten llamarlos. Entonces ponemos acá diagrama de Euler. Si se dan cuenta, empezamos con lo que son dos círculos. ¿Por qué usamos dos círculos? Cada círculo representa un conjunto. ¿Qué quiere decir? Entonces podemos decir que este es el del conjunto A y este es el del conjunto B. Vamos a ponerlo, en este caso nosotros lo representamos como F y con C, que es frío y calor. Entonces vamos a ponerle de este lado la letra F, de este lado la letra C. Y ya tenemos representados nuestros conjuntos. No olviden, de este lado siempre vamos a poner una U. No es de unión, es de universal. Y un punto muy importante en los diagramas de Euler es que siempre van a ir encerrados en un cuadrado o un rectángulo. En este caso vamos a poner un rectángulo, el cual encerrará nuestro diagrama. ¿Ok? Teniendo esto, vamos a pasar nuestros datos. Como lo expliqué en un principio, usamos la letra P. P1 y P2, ¿cómo se representan? Que están intercediendo, están los dos en intersección. Y si decimos que este es frío y este es caliente, por ende, en medio irá la intersección y los vamos a representar con sus letras, que es P1 y P2. P1 y P2. Como lo dijimos, es un caso hipotético. Podemos decir que entonces estas dos personas eligieron que estuvieran ahí. Las demás personas ya se van repartiendo entre frío o calor, dependiendo cómo haya estado nuestros demás conjuntos. Como este es un caso hipotético, dejamos que solo la intersección está ahí, pero prácticamente podríamos poner que las demás personas, por ejemplo, P3 está acá, P4, tal vez P5 eligió calor, P6, P7, P8 eligió frío, P9. En este caso tenemos que es 7 y 5, entonces 5 personas eligieron calor. Entonces 1, 2, 3, 7, P8, P10, guardamos P8 de este lado. Si se dan cuenta, en calor tenemos 5. Y así es como podemos decir que está nuestro diagrama. Teniendo la corrección quedaría de esta forma y lo vamos a comparar ya con nuestra intersección, con nuestro diagrama de Euler y con nuestra tabla donde vaciamos los datos de la encuesta. ¿Qué quiere decir? Entonces tenemos 10 personas, si se dan cuenta tenemos de P1 a P10. En unión quedarían de P1 a P10 porque se están uniendo todos. En intersección solo tenemos a P1 y a P2. ¿Por qué? Son las personas que eligieron frío y calor, pero nuestros resultados son de 12. Entonces, teniendo esto, ¿qué quiere decir? Los resultados son 12, pero las personas siguen siendo 10. Entonces, P1 hasta P10. Para eso es nuestra teoría de nuestro diagrama de Euler para representar las intersecciones. Tenemos que en frío tenemos a 7 personas y en calor a 5. En frío tenemos 1, 2, 3, 4 a 5.
¿Por qué 5? ¿Dónde están las otras dos? Las tenemos en medio. Y bien, podemos decir que no tenemos este círculo, solo tenemos este. Tenemos P1, P2, P6 y aquí están las 7 personas. De este lado lo mismo, P1, P2 hasta P5. ¿Se dan cuenta? Son las 5. La única diferencia es la intersección de que esos dos eligieron frío y calor, pero el número de personas sigue siendo exactamente el mismo. Lo único que cambia es el resultado de lo que vaciamos en nuestra tabla. Y así quedaría nuestro diagrama de Euler con la intersección. Eso es todo de mi parte. Soy Eduardo Gutiérrez. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Chao.